Bueno, muy buenos días a todos. Nosotros somos estudiantes de 10º semestre de la Universidad Cooperativa. Hoy nos encontramos pues reunidos. Mi nombre es Daniel Chica, está el compañero Brian Reyes, Camila Ceballos y Gihan Argüelles. Nosotros como tal vamos a hacer una charla sobre unos temas relacionados con lo que viene siendo pues el límite entre la enfermedad y el paciente sano, más bien hablando como que el enfermo es como un imaginario de la tierra y posterior a eso también vamos a hablar pues de lo que viene siendo la felicidad. No sé si alguno de mis compañeros se quiere presentar. Hola, mi nombre es Jihan. Hola. Hola, yo soy Camila. Yo soy Brian. Listo, entonces como para iniciar muchachos, yo la verdad pues al estar leyendo los documentos me llamó algo mucho la atención primero que todo y es que pues definían la salud y la enfermedad. Entonces, bien, quiero decir de que el documento como que decía que anteriormente se tenía como una discusión entre esas definiciones. Entonces, por eso yo lo quise relacionar mucho con la definición de ahora de salud, ¿cierto? Porque sabemos de que es un poco controversial. No sé si de pronto alguno se acuerde más o menos de cómo era la definición de la OMS. El completo bienestar social, mental y físico, como plenitud en los tres, lo cual es algo un poco difícil porque es muy difícil estar bien en los tres ámbitos, estar perfectamente bien en tres ámbitos, tanto social, físico y mental. Entonces, incluso en la actualidad, la definición de salud es algo para pensar porque no está, creo que, bien definida. Y es como, pues, de verdad, como tú decías, es difícil como tener todo junto, porque, o sea, no sé, o sea, todo el tiempo no se está bien, no se está feliz, y entonces ahí estaría alterado lo que es como mental, como emocional, o a veces de pronto la economía no es la mejor, entonces ya por eso no tengo salud. Entonces sí, de verdad es como algo muy difícil de llegar. Yo pienso que esa definición debería tener como, no como el estado total, sino como, ¿cómo se podría decir eso? Como, como lo mayor posible, ¿sí me entiendes? Como lo máximo que puedas alcanzar y no como la totalidad, porque yo creo que la totalidad nunca se va a alcanzar. Pues es muy difícil. Claro, sí, porque tenemos pues muchas cosas en nuestra vida, no solamente en la parte científica, sino pues en lo social, que nos puede estar afectando y al estar una esfera afectada, pues no todas van a estar en equilibrio. Entonces, básicamente nos definimos ya no como una persona sana, sino como una persona enferma. Entonces, eso pues más que todo lo que yo quería comentarles con relación a eso. Además, hay muchas cosas con respecto a la salud que uno no puede, digamos, manejar o que uno no puede como manejar un control de eso. Entonces, por más que uno intente mantener un equilibrio en su salud, siempre hay cosas externas o incluso internas que uno simplemente pasan y ya hubo un desequilibrio en lo que llevaba de eh, trabajando en mi salud, tal vez tenía una estabilidad económica y de repente ya no tengo trabajo. Entonces, eso, una cosa afecta a la otra además. Entonces, pues es muy variante en el tiempo. También que, o sea, respecto a esa definición, yo siento que de pronto los médicos y nosotros como futuros médicos nos vemos como muy responsables y es muy difícil porque nosotros cómo podemos controlar el estado socioeconómico de una persona. Entonces ahí está alterada la salud, pero ¿yo qué hago por eso? O en lo emocional. Pues yo pienso que lo máximo que podemos nosotros es darles como un trato digno y si de pronto, como saben que hay patologías que más que físicas o alguna alteración del cuerpo es algo emocional, pero se presenta como una enfermedad, lo que podemos hacer es como escuchar a esa persona, ayudarla e incluso de pronto ayudarle con psicoterapia o cosas así, pero realmente creo que es una gran responsabilidad para nosotros y a veces es muy difícil tratar de como darle solución. Sí, es como que siempre vamos a tratar de dar lo mejor para buscar cierta plenitud en la persona, pero nunca vamos a, como médicos, hacer que la persona se sienta perfectamente bien de un momento a otro. Entonces es un camino muy largo y así como
hay definiciones que en su pasado han cambiado. Creo que la definición en salud actual debería pues también cambiarse. Sí. Yo también quería, pues, muy relacionado a esto, quería tocar el tema de, ahí en el artículo mencionaban que, que había como que en ese tiempo, pero yo pienso que en la actualidad también se da, y es que hay como una apatía por parte de la persona que no está enferma y la persona que se encuentra enferma. Y yo pienso que a pesar de que hemos evolucionado mucho, incluso ahí en el documento lo mencionaban, que eso era como antes, pero en realidad eso hoy en día todavía se ve y sobre todo con las patologías psiquiátricas. Si una persona está loca, como, ay, mira, esa persona está loca y yo no tengo nada que ver con ella, y es como un tabú, como, ay, está loco, como, pero pues es algo que esa persona no puede controlar, es algo que es una enfermedad como sufrir del corazón, como sufrir de hipertensión, y esa persona realmente nunca quiso estar así, simplemente le sucedió y pienso que son muy juzgados, son como apartados de la sociedad y no está bien. O también esas personas que sufren de VIH, como, ay, tiene VIH, tiene SIDA, aléjate de mí, me lo vas a pegar, o sea, y me parece que no, que completamente eso no está abolido, que siga siendo como, siguen siendo apartadas esas personas. Es que a veces la enfermedad no es tanto la propia enfermedad, sino cómo la sociedad ve a esa persona y la rechaza. Eso a veces también afecta mucho en lo que a veces ni siquiera es una enfermedad. Por ejemplo, investigando, la homosexualidad era una enfermedad mental hasta 1992 y tenía incluso sus criterios diagnósticos en el DSM-2. Y incluso yéndonos más para atrás, cuando un esclavo ansiaba la libertad, se llamaba drapetonomía. Pues muy curioso eso, que antes cosas que obviamente no eran enfermedades, se diagnosticaban como una enfermedad. Y pues lo hacía más que todo la sociedad, la que se encarga a veces de querer definir qué es sano, o sea, normal, y qué es enfermo, o sea, raro. Y es que yo pienso que también mucho que la enfermedad va en mano con la perspectiva que tiene la sociedad, porque pues algo también que menciona el documento es que las enfermedades existen, ¿cierto? Pero el hombre ha venido clasificando como tal las enfermedades, entonces se puede decir de que ellas existen para poder ser clasificadas, pero también yo puedo decir de que la enfermedad es como una construcción social, porque el ser humano también ha interferido como tal en el ciclo normal de la vida para crear incluso nuevas enfermedades. Por ejemplo, antes no existían los transportes públicos, entonces ahora se anexaron pues esas enfermedades, los accidentes de tránsito, que en el pasado no existían. Sí, obviamente la persona podía caer y sufrir alguna fractura, pero no eran como tan severos como ahora, porque obviamente el ser humano venía que va evolucionando y va cambiando como tal ese ciclo normal de la vida o del paciente enfermo, se ha evolucionado y ha venido creando nuevas enfermedades. Entonces también es como que ver de que el hombre ha clasificado esas enfermedades y como que la sociedad, dependiendo de cuál sea, le da como su perspectiva. Puede que para mí una persona pues que tenga VIH, obviamente yo sé que ella va a tener una vida normal porque hay un tratamiento, pero otra persona que de pronto no tenga el mismo conocimiento puede decir de que cuando una persona sufre de VIH ya no tiene una vida normal. Sí, pues realmente mencionan temas muy discutibles, por ejemplo, lo de los vehículos y ahora hay accidentes de tránsito, pues eh, depende mucho como de cómo vaya, digamos, evolucionando, cómo sigan evolucionando las cosas. Por ejemplo, ahora también hay muchos problemas de vista por la cantidad de redes sociales y el hecho de estar expuestos a la luz y todo este tipo de cosas, pero a la vez esas son cosas que han sido necesarias. La tecnología, em, pues es como muy debatible. A ver, como todo en la vida tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Pues la idea sería como controlar los excesos. Pero pues sí, como las enfermedades van surgiendo con respecto al entorno en el que uno se encuentre, van cambiando, van mejorando o empeorando, van habiendo más tratamientos eh, y se van quitando otros que uno pues se dan cuenta que no están siendo tan beneficiosos.
Y también quería comentar, em, bueno, principalmente era como eso. Yo, yo digo que nosotros como parte de la salud tenemos una responsabilidad muy grande porque pues ya ustedes lo mencionaron y sí, dependiendo de cómo vaya evolucionando el ambiente, el entorno del individuo, así se van desarrollando, generando más enfermedades y se van clasificando de acuerdo a, pues, a su evolución y todo esto. Pero es que todavía hay, no sé cómo decirlo, cosas que se llaman enfermedad, pero no lo son. Todavía hay personas que creen que ser homosexual es una enfermedad y no es así. Entonces, o ser negro es, ¿sí me entienden? Como que todavía hay mucha gente con muchos errores o con muchos tabús y nosotros como médicos tenemos esa responsabilidad como de acabar con esas barreras o también con lo que de pronto hablábamos en clase y era como las creencias que tienen las personas y por eso de pronto no se tratan. Que o si me pongo insulina me vuelvo ciego o prefiero lo naturista porque no intoxica mi cuerpo, porque es más sano. Entonces son muchas barreras que hay en la sociedad y que nosotros como parte del área de la salud debemos de una u otra forma ser más humanos, dar un trato humanizado y acabar con esas barreras porque yo siento que de una u otra forma también sí, como que hacen que persistan las enfermedades y como el distanciamiento social. Correcto, también hace parte como de la educación que la gente tenga con respecto a qué es una enfermedad o incluso qué es un tratamiento. Uno a veces pues uno escucha tratamientos un poco ambiguos o con falta de evidencia con respecto a ciertas cosas que pueden incluso empeorar ciertas enfermedades. Entonces, eh, algo pequeño pues se puede volver grande por esa falta de conocimiento, esa falta de educación. Sino que también esto de lo que están hablando, de que a veces la gente se trata solo, sin saber, sin conocimiento, también a veces puede ser un poco influenciado por las mismas personas que no saben del tema y también por las propias farmacéuticas, que hemos visto que a veces promueven ciertos medicamentos que, que no son para todo el mundo, pero que se promueven para todo el mundo igualmente. Y a veces las personas no lo necesitan, pero lo usan porque saben que ese medicamento va a tener tal efecto. Y empieza la automedicalización, el autodiagnóstico, que pues al fin y al cabo la farmacéutica, por ejemplo, se han visto casos que sacan un producto y esconden los efectos tóxicos y solo mandan los efectos beneficiosos que tiene. Entonces, a veces han pasado casos de que hay medicamentos que producen infartos o otras consecuencias. Entonces, también la farmacéutica tiene cierto nivel de culpabilidad en ese aspecto. Sí, eso se llama más que todo como medicalizar la sociedad. O sea, como que cada enfermedad para la farmacéutica tiene que tener una pastilla. Y obviamente, pues esto lo hacen con qué fin, con el fin de lucrarse, ¿cierto? Y como que al dejar una línea un poco más delgada entre lo que viene siendo un paciente sano y un paciente enfermo, porque incluso mencionaban de que ellos se meten y se crecen y se lucran por parte de los pacientes que están enfermos, pero también se quieren ya meter con los pacientes sanos. Entonces, como que crean ciertos productos, ciertos medicamentos que dicen, esto te va a ayudar para mejorar tal cosa, esto te va a ayudar para estar mucho mejor. Entonces, obviamente, por toda esa parte también publicitaria, porque la publicidad es muy poderosa, pues hoy en día en la sociedad, obviamente logran convencer a esas personas que están sanas, las logran convencer de que están enfermas. Yo pienso que eso es algo muy complejo y de una u otra forma siento que es culpa ¿cómo decirlo? Como de los entes gubernamentales, de la salud como tal, del sistema de salud, porque si ustedes se ponen a pensar, la gente a veces no va al médico, sino que va a una droguería y le preguntan, mira, tengo esto y esto y esto, ¿qué puedo tomar? Ah, me arde la garganta, toma acitromicina, antibióticos, sin necesidad, puede ser un proceso viral, entonces yo siento que
a veces la sociedad no tiene tanta culpa, sino el sistema de salud, porque como es difícil que te den una cita, es difícil que te vea el médico, o a veces incluso hay médicos que dicen, no, no tienes nada, no le explican al paciente como, mira, esto es un proceso viral, como detenerse a explicarle todo el proceso al paciente. Él cree que el médico lo ignoró, que no le prestó atención, entonces va a la farmacia y el farmacéutico le manda lo que sea más costoso, con lo que ellos puedan ganar más, sin importar si va a ser beneficioso o no para el paciente. Que también los médicos tienen que poner de su parte porque pues como la gran culpa va sobre las farmacéuticas, pero no solamente son ellas, también son tanto la sociedad y también son los médicos, porque obviamente los médicos tienen que tener un conocimiento base para poder implementar y saber cuándo tratar cierta enfermedad y saber de que si el paciente se va a beneficiar de tal medicamento. Entonces siento que los médicos también tienen que poner de su parte, o incluso algunos también quieren lucrarse porque saben que las farmacéuticas pueden beneficiarlos si ellos solamente recetan medicamentos por recetarlos. También, por ejemplo, personas que incluso sabiendo que están sanas, pues siempre es como buscar la mejoría, pero hasta qué punto están sanas y toman antibióticos para evitar enfermedades, o están sanas, pacientes que están sanos y todos los días toman acetaminofén para no sentir dolores. Eh, entonces, la Oh, automedicación es gravísimo, entonces quieren, eh, o sea, de por sí ya están sanos y por buscar la mejoría toman medidas innecesarias. sí, como tomar asas para prevenir infartos, o sea, todas esas cosas son como demasiada desinformación, y incluso yo siento que la automedicación puede llevar a una intoxicación, y es algo que es demasiado grave y que de una u otra forma hoy en día se está viviendo y puede ser prevenible. Por ejemplo, también las enfermedades mentales. O sea, las personas no tienen mucho conocimiento sobre estas y solamente porque algún día te sentiste triste, porque eso es normal también de la vida, uno tiene sus días buenos, sus días malos, a veces creen que también pues pueden tener una depresión y lo diagnostican y dicen, es que yo en este momento tengo una depresión, pero no saben que en realidad pues tienen una situación de tristeza en su vida. Entonces, también siento que el Internet ha sido como algo que ha disminuido como ese conocimiento en las personas, porque obviamente el Internet te ayuda a buscar información, pero no toda la información que encuentras en Internet es verídica. Entonces, obviamente se puede extrapolar esa información y entender de forma diferente. Entonces, yo me siento triste, busco algo en Internet y me dice qué medicamento voy a utilizar yo y me automedico con algo que la verdad pues son medicamentos que tienen que tener pues un control bien llevado, aparte de eso, porque puede llevar a una intoxicación en el paciente. Claro. También hablando de esto un poco, también pues el tema de que algunas industrias farmacéuticas como que sí o sí intentan como el hecho de buscar o agrandar su, pues como la capacidad de clientes. Por ejemplo, el Viagra, que era para personas de mayores de 65 años, ahora lo usan de 18 en adelante, o incluso también como una búsqueda insaciable de buscar, valga la redundancia, enfermedades para poder diagnosticarlas, para poder darle tratamiento farmacológico, ¿cierto? Como habíamos visto en los documentos, la disfunción sexual femenina, que quería abarcar a toda mujer, pues, que no tuviera ganas o deseos de una relación sexual, o incluso que se quería medicalizar la menopausia. Entonces, y uno se pone a ver como en las investigaciones o documentos y enfermedades como que muy recientes, siempre son los que están detrás de eso, las farmacéuticas, tratando de buscar una enfermedad para poder diagnosticarla y poder darle un tratamiento farmacológico, siempre buscando pues como clientes nuevos y coger a un mayor grupo de personas y acogerlas y empezar a medicalizarlas, obviamente con fines económicos. Es que ellos también promueven como tal los estudios. Cuando sacan una nueva enfermedad, sacan un nuevo medicamento y ese medicamento le lo mandan a hacer estudios para ver si es adecuado utilizarlo para la sociedad y puede que tengan efectos adversos, pero ellos como tienen un gran poder, obviamente ocultan todos esos verdaderos resultados, los falsifican y promueven de que su medicamento, la verdad, sí puede ser beneficioso para esa enfermedad que ellos crearon. Yo pienso que eso también, o sea, es que
Pues yo siento que también es falta de desinformación y reitero, es algo que nosotros como médicos debemos insistir en la sociedad y es como informarlos de todo, porque eso del Viagra, yo no sé si se acuerdan, pero cuando dimos urología, cuando nos explicaban los efectos del Viagra y todo, del sildenafil y todos estos, el profesor nos comentaba que por como el mecanismo de acción del medicamento, ese el sildenafil no iba a funcionar en pacientes que no tuvieran, ¿cómo se dice eso? No tuvieran erecciones, que no pudieran llegar a la erección, porque él solo como que actuaba en esas personas que como ese pequeño sistema estaba alterado, pero en las que no, como que no hace nada, al contrario, puede causar otras cosas. Entonces, sigo insistiendo que nosotros somos los que debemos dar información, como concientizar, y no solo cuando el paciente venga a la consulta, sino en general a nuestra familia, al que vemos en la calle, o ya que se están usando las redes sociales por TikTok, por Instagram. O sea, hay muchas formas de generar conciencia porque siempre las farmacéuticas van a estar tratando de lucrarse de una u otra forma. Y como las personas del común que no hacen parte de la salud no están informados, y a veces ni siquiera nosotros estamos informados, ¿cómo ellos van a saberlo? Es difícil, entonces nosotros no podemos ser egoístas con el conocimiento y también impartirlo, porque la idea no es como tratar enfermos, sino prevenir enfermedades. Yo creo que también, pues ya como cerrando ese capítulo, porque yo siento que ya hemos hablado como tocado todos los temas al respecto, hablemos del otro, de lo que mencionaban de la felicidad. Pues el otro documento era muy interesante porque hablaba sobre la felicidad, ¿cierto? Y sobre la infelicidad, sobre cómo en algunas circunstancias la gente, como anteriormente dijo el compañero Daniel, las personas pasan por un sentimiento de tristeza y ya creen que eso es depresión, ¿cierto? Y siempre están buscando la felicidad y toda su vida se basa en buscar la felicidad. Pero pues, eh, para ustedes, ¿qué es la felicidad? Eh, bueno, antes quisiera como organizar un poquito algo, como hablar más primero como de lo que decían los documentos y lo que nos socializaban con respecto a la felicidad, antes como de llegar a esa pregunta. Porque, por ejemplo, los documentos hacían como un análisis histórico de lo que era la felicidad y con respecto a cómo la felicidad, pues el concepto de felicidad varía dependiendo al entorno en el que nos encontremos. Entonces, por ejemplo, mencionaban sobre el Renacimiento y la Ilustración y cómo además la felicidad influye en el actuar de las personas y en lo que hacen. Por ejemplo, que gracias a esas cosas, eh, gracias como a esta situación, a la ilustración, al renacimiento y al concepto de felicidad que había, hay como todo el arte que se puede rescatar de este tiempo, ¿cierto? Entonces, eh, por eso, a ver, hoy hay tantas obras que muestran tantas sensaciones y tantos sentimientos vividos en esos momentos que para ambos casos, o sea, para la ilustración y para el renacimiento, pues hubo una connotación diferente de la felicidad. Bueno, entonces, pues también quería mencionar algo que dijeron, decían en el documento, quisiera como citar. Entonces, a la siguiente frase que decía, la búsqueda consciente, resuelta de la felicidad ha transformado gradualmente la idea de felicidad, que deja de ser un estado mental para convertirse en una calidad de vida objetiva, medible, que puede alcanzarse del mismo modo que un atleta, tras entrenar bajo dirección de expertos y sometido a un estricto régimen de ejercicio y dieta, consigue una medalla, eh,
una medalla en una prueba de atletismo. Ese es el documento de modernidad y búsqueda de la felicidad. Entonces yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con lo planteado en esa parte del texto, porque en principio no se puede como perder de vista que la felicidad es un sentimiento y pues además es un estado mental, y es igual de relevante que los demás de sentimientos como la angustia, el miedo, la intriga, la rabia, y de hecho se dice que sin esos sentimientos uno no siente felicidad. Sí, porque es que antes, pues sobre lo que habla el documento, se veía más que todo como que la felicidad era subjetiva, como que obviamente a mí me van a hacer ciertas cosas felices, pero puede que a Brian no le haga feliz, o a Jihan o a Camila no les hagan felices. Pero ahora, más que todo, la felicidad se ve como un objetivo para alcanzar, eso, o sea, es como más objetiva. O sea, si yo no tengo esto, yo no voy a ser feliz. O sea, como que la sociedad estructura de que yo tengo que alcanzar ciertas cosas para poder lograr esa felicidad. Y la verdad, pues, uno puede ver la felicidad en simple cosas de la vida. Sí. Respondiendo a la pregunta de Brian, y eso me lleva a otro tema que mencionaban en el documento, y era que si, pues yo entendí esto, que era como que si la felicidad era individual o era algo colectivo, que si esa felicidad dependía como de una persona, de alguien más, o era propia. Y yo, bueno, para mí, yo siento que la felicidad es algo en conjunto, no es algo que se alcanza solo, porque para mí ser feliz es estar con mi familia, que mi familia esté bien, entonces eso ya es algo colectivo y nosotros como seres humanos somos seres sociales. Entonces yo siento que de pronto la felicidad sola como tal no se construye. Por ejemplo, a mí un día feliz yo me levanto y veo un acto de bondad en la calle. Eso me genera felicidad, son simples actos, son simples cosas que pasan en la vida, pero que se generó en mí, pero fue por medio de otras personas. O sea, yo Pues también yo pienso, considero, qué pena, sigue Dani, tranquila, dale, Cam. sigue Dani. Ah, dale, dale. Ah, bueno. Yo pienso que la felicidad, como dice Ihan, es en conjunto también. Obviamente va a ser una gran parte, va por la influencia que uno le dé, porque obviamente, como yo les decía, van a haber momentos en la vida o ciertas circunstancias que a mí me van a llenar de felicidad, a mí me van a dar felicidad. Por ejemplo, estudiar esta carrera, a mí me llena mucho de felicidad estudiar esta carrera, pero obviamente hay momentos donde yo me siento pues de que no puedo seguir, pero pues yo me pongo a pensar, yo tengo que salir hacia adelante y además de eso también me da mucho motivo mi familia y las personas que me rodean, porque a veces obviamente uno solo no puede todo, entonces cuenta con ese apoyo de las personas y uno puede continuar y entonces ver que esas personas me apoyan, también que saber que cuentan conmigo, me llenan mucho de felicidad. Entonces, como que va de las dos, tanto personal y también de forma colectiva, siento que la felicidad se tiene que lograr. Sí, yo concuerdo completamente con Daniel, me parece que es algo tanto colectivo como individual. Y además eso, enlazándolo con lo que estábamos hablando antes, eso también da salud, porque las personas, yo considero que las personas deben aprender a ser felices consigo mismos, porque hay momentos, pues, momentos difíciles en la vida en donde tal vez solo contamos con nosotros o tenemos un problema y no somos capaces de compartirlo. Entonces, la felicidad, además de ser compartida, también debe ser algo que uno siembra en uno mismo. Yo, por ejemplo, soy muy feliz escuchando mi música y pues yo, hay canciones que me gusta escuchar a mí, la comodidad de mi casa, pues es como un momento muy personal y es un momento en el que soy igual de feliz como cuando estoy con mis amigos compartiendo. Entonces, sí, la verdad yo soy muy feliz, tanto pues como realizando ambas actividades y incluso me hace más feliz saber que tengo un equilibrio entre los dos. Sí, ya para finalizar, también una respuesta muy parecida a la de ustedes. Yo siento que la felicidad es basándonos en dos cosas, tanto sentirse bien con uno mismo
y con el exterior, porque así si uno está mal con uno mismo, así todo exteriormente esté muy bien, no va a generar como esa felicidad que uno esperaría. Creo que es algo muy complejo, pero sí tiene que ser en ambas partes, tanto individual como colectiva. Y ya. Bueno, chicos, esto fue todo por hoy. La verdad, pues sí, eran muy interesantes los temas y fue como muy satisfactorio ver como la opinión de cada uno con respecto a lo que hemos leído y también ver que no estábamos como tan con una idea diferente, sino que estábamos relacionando mucho incluso con lo que relacionamos muy bien los temas. Entonces, de verdad, gracias por todas sus ideas compartidas, muchachos. Sí, gracias, equipo. Y si quieren más, suscríbanse abajo. Cabe recalcar de que los documentos en los cuales nos basamos para esta charla van a estar pues en la descripción y no se olviden darle manito arriba. Hasta luego. Bueno, chicos.